La Roca, un gigante impenetrable. Alcatraz. La Roca, un nombre que evoca misterio y temor. Su nombre solo ya metía miedo, un escalofrío que les recorría la espalda a los criminales más peligrosos de Estados Unidos. Era un lugar donde la esperanza se desvanecía y la desesperación reinaba. Una isla fortaleza, rodeada por las aguas heladas y bravas de la bahía de San Francisco. Estas aguas eran una barrera natural, un guardián implacable que hacía de la fuga una misión suicida. Un lugar del que nadie se escapaba con vida, o eso pensábamos. La prisión estaba equipada con las más avanzadas medidas de seguridad de su tiempo, haciendo casi imposible cualquier intento de escape. Conocida como la prisión de máxima seguridad, Alcatraz albergó a figuras del crimen que se volvieron leyenda: Al Capone, George Ametralladora Kelly, Alvin Creepy Karpis. Estos nombres resonaban en los pasillos de la prisión, cada uno con su propia historia de infamia. Sus muros y rejas fueron testigos silenciosos de historias de violencia, desesperación y un deseo invencible de libertad. Cada celda, cada pasillo, guardaba secretos oscuros y sueños rotos. Pero la historia que les vamos a contar, la que todavía nos perturba, es la de 3 hombres que desafiaron lo imposible. 3 hombres que se atrevieron a soñar con la libertad en un lugar donde los sueños morían. Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin. Estos hombres no solo desafiaron las reglas, sino que también desafiaron la lógica y la razón, dejando una marca indeleble en la historia de Alcatraz. Las mentes. Detrás del plan Morris y los hermanos Anglin. Frank Morris, un hombre con una inteligencia superior y un historial de fugas exitosas, se convirtió en el cerebro de la operación. Conocido por su astucia y habilidades, Morris había logrado escapar de varias prisiones antes de ser trasladado a Alcatraz, la prisión más segura de la época. Los hermanos Anglin, John y Clarence, eran expertos en mecánica y con una determinación a prueba de todo. Eran las piezas clave para llevar a cabo el plan. Su habilidad para trabajar con herramientas y su ingenio los hacía indispensables para la operación. Habían crecido en una familia de agricultores donde aprendieron a ser autosuficientes y a resolver problemas con creatividad. Juntos, estudiarían cada detalle, cada grieta en la supuesta perfección de Alcatraz, buscando la más mínima oportunidad para escapar. Pasaban horas analizando los planos de la prisión, observando los patrones de los guardias y buscando cualquier debilidad en la estructura. Su celda, en la sección B, se convertiría en su taller secreto. Aquí, escondidos de la vista de los guardias, comenzaban a fabricar herramientas improvisadas y a planear cada paso de su audaz fuga. Un lugar donde la esperanza se forjaba golpe a golpe, noche tras noche, mientras el resto de la prisión dormía. En la oscuridad, el sonido de sus herramientas era un susurro de libertad, una promesa de que algún día podrían dejar atrás las paredes de Alcatraz y recuperar su libertad. La gran evasión. Una noche de ingenio y tensión. La noche del 11 de junio de 1962, mientras una niebla espesa cubría la isla, Alcatraz se encontraba en un estado de inquietante calma. En el interior de la prisión, el plan que habían estado preparando durante meses se puso en marcha. Los presos, con una determinación férrea, habían ideado cada detalle con precisión. Con una mezcla de ingenio y valentía, los 3 hombres se deslizaron a través de los agujeros que habían excavado pacientemente en las paredes de sus celdas. Cada movimiento era calculado, cada sonido, un riesgo. Dejando atrás maniquíes hechos con papel maché, pelo humano y jabón, crearon la ilusión perfecta de que aún estaban en sus camas, durmiendo plácidamente. Engañaron a los guardias durante horas, quienes, sin sospechar nada, continuaron con sus rondas nocturnas rutinarias. Escalaron tuberías, esquivaron alambradas y se desvanecieron en la oscuridad, moviéndose con la agilidad de sombras. Cada paso los acercaba más a la libertad. Dejaron tras de sí un silencio absoluto y una pregunta que resonaría durante décadas. ¿Lo habrían logrado? La leyenda de su audaz escape sigue viva, alimentando la imaginación de muchos y dejando una marca indeleble en la historia de Alcatraz. Herramientas de la libertad. Objetos cotidianos convertidos en instrumentos de escape.
La fuga de Alcatraz no fue cuestión de suerte, sino el resultado de una planificación minuciosa y una increíble capacidad para convertir objetos cotidianos en herramientas de libertad. Cucharas robadas de la cocina se transformaron en palancas y herramientas para cavar. Un viejo acordeón, regalado por un preso, se convirtió en un dispositivo para inflar la balsa que habían improvisado. Un taladro casero, utilizando el motor de una aspiradora vieja, les permitió agrandar las rejillas de ventilación. Cada objeto, por insignificante que pareciera, tenía un propósito, un papel crucial en la gran evasión. La maqueta, un plan perfectamente imperfecto. En el silencio de su celda, los reclusos habían construido una maqueta a escala de la isla, utilizando cemento y otros materiales que conseguían con astucia. Esta maqueta no era un simple juego, era la representación de su obsesión, del camino hacia la libertad. Cada noche, bajo la mirada de las estrellas, trazaban rutas de escape, analizaban puntos débiles y perfeccionaban su plan. Una muestra de que la esperanza puede florecer incluso en los lugares más oscuros. Más allá de los muros, la búsqueda incesante y las pistas enigmáticas. Al amanecer, la ausencia de los reclusos desató el caos en la prisión. Se inició una búsqueda frenética por tierra, mar y aire, la mayor persecución en la historia de las prisiones de Estados Unidos. Las autoridades se negaban a creer que hubieran sobrevivido a las frías aguas llenas de tiburones. Sin embargo, las pruebas encontradas en la isla y en la bahía, incluyendo restos de la balsa y pertenencias de los fugitivos, alimentaban la incertidumbre. ¿Habían logrado engañar a la muerte o eran estas pistas falsas para despistar a sus perseguidores? El destino desconocido. Víctimas del océano o fugitivos astutos. La versión oficial dice que los 3 hombres murieron ahogados en las aguas traicioneras de la bahía. Las corrientes, la temperatura del agua y la distancia a la costa hacían casi imposible sobrevivir. Pero la falta de cuerpos, un clásico en los casos sin resolver, dejaba abierta la posibilidad de otras opciones. ¿Había sido su plan lo suficientemente ingenioso para vencer a la muerte? ¿O habían encontrado un final trágico en las profundidades del océano? Evidencias inquietantes. Indicios que alimentan la esperanza. Con el paso de los años, han surgido diferentes pruebas que ponen en duda la versión oficial. Fotografías borrosas, tomadas años después de la fuga, mostraban a 2 hombres que se parecían muchísimo a los hermanos Anglin en Brasil. Una postal, supuestamente enviada por Frank Morris a su familia, llegó a su destino años después de la fuga. Aunque ninguna de estas pruebas ha sido definitiva, son como brasas que se niegan a apagarse, manteniendo viva la llama de la duda. El legado de la fuga. Alcatraz jamás volvió a ser la misma. La fuga de Alcatraz impactó al mundo entero. La supuesta inexpugnabilidad de la roca se había roto. La prisión, antes símbolo de la impotencia y la derrota, se convertía en un símbolo de esperanza para aquellos que se atrevían a soñar con la libertad. Aunque Alcatraz cerró sus puertas en 1963, la leyenda de la fuga seguía viva, inspirando libros, películas y un montón de teorías conspirativas. La incógnita persiste. ¿Mito o realidad? La fuga de Alcatraz sigue siendo uno de los misterios sin resolver más fascinantes del siglo XX. ¿Lograron Frank Morris y los hermanos Anglin burlar la seguridad de la prisión más inexpugnable del mundo y sobrevivir? ¿O se convirtieron en víctimas de su propia osadía, tragados por las aguas implacables de la bahía? Las pruebas, a menudo contradictorias, alimentan el debate. La falta de respuestas definitivas convierte este caso en un enigma que nos atrapa, que nos obliga a cuestionar lo que creemos saber y a hacernos una pregunta inquietante. ¿Y tú qué crees?